eres bueno, 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 bueno. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. Libro de Josué. En el capítulo 14, versos del 6 al 14. Libro de Josué, capítulo 6, verso 6 al 14. Y le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: apasionados por Dios y por su reino. Apasionados por Dios y por su reino. La escritura dice específicamente en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que el creyente no es una persona que simplemente ha aceptado una religión y la ha hecho parte de su vida, sino que todo lo contrario, esta fe transforma todo su corazón y se identifica plenamente con la misma. Y una de las virtudes que se distingue de un creyente es su pasión por Dios. Ama a su Dios. Tiene pasión por su causa. Tiene pasión por el reino de Dios. Y de hecho es que de eso es que queremos hablar en esta tarde, de esa pasión. Y vamos a poderlo apreciar en Josué capítulo 14, versos del 6 a 14, con el ejemplo de este personaje bíblico llamado Caleb. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. El pasado domingo hicimos una exposición basada en el libro de Números, donde específicamente estamos hablando sobre el seguir a Dios. Y cubría el evento de cuando ya el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto y entonces se conducían hacia la tierra prometida. Y el Señor
le había hecho una promesa que fue lo que habíamos expuesto de acuerdo al libro del Pentateuco, que el Señor le dijo: he aquí, envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Habíamos dicho que el Señor exhortó al pueblo de Israel a seguirle. O sea, el pueblo necesitaba una guía, necesitaba la dirección correcta. Y mencionamos que asimismo Dios ha enviado a Jesucristo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para salvarnos, pero también para dirigirnos en este proceso de la vida, como nosotros la estamos experimentando, en este peregrinar, que no sabemos cuál va a ser nuestro tiempo, hasta cuánto estaremos aquí. Sin embargo, nosotros no estamos huérfanos de un padre y no estamos tampoco carentes de dirección. Todo lo contrario, Jesús va delante de nosotros y nosotros ¿qué? Le seguimos. Así que siguiendo esta misma línea de pensamiento, de acuerdo a la revelación bíblica, hoy hablamos de seguir a Cristo, pero cuando uno habla de seguir a Cristo, es bien importante que incluyamos esta característica de aquellos que siguen a Cristo, y es que son apasionados ¿por quién? Por Dios. Las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, en el libro de la Epístola de Santiago, que en su tesis está hablando de lo que es una fe viva. Precisamente describe una fe viva, lógicamente en contraparte una fe muerta. Una fe muerta es aquella que dice que cree en Dios, que profesa una confianza en Dios, pero lamentablemente con sus obras no lo demuestra. Sin embargo, una fe viva es aquella que profesa la fe en Dios, cree lo correcto, o sea, tiene una buena doctrina, pero esa doctrina, esa enseñanza de lo que quién es Dios y lo que ha hecho Él por nosotros, no lo lleva a una inacción, al contrario, lo lleva a una acción. Es una fe viva, una fe que glorifica a Dios y que por ende también beneficia al prójimo, porque estamos en la tierra con el propósito de glorificar a Dios y hacerle bien a los que están a nuestro lado, para que así también glorifiquen al Padre que está en los cielos. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, pues Caleb viene a ser un gran ejemplo de lo que es una persona, un creyente apasionado por Dios. Porque les repito, todo aquel que dice que cree en Cristo, toda aquella persona que dice profesar la fe del evangelio, no puede ser una persona completamente inactiva. O sea, aquellos que simplemente se conforman en observar su fe mediante los servicios dominicales o ciertas actividades de la iglesia, pero nunca comienzan a emprender cosas para el Señor, pues ciertamente me da espacio para mí pensar de que tristemente o no han conocido legítimamente el evangelio, o sencillamente están en desobediencia a Dios, o no han gustado del Señor, porque la Escritura nos habla que todos aquellos que tuvieron encuentro con Jesucristo se caracterizaban por su pasión. Esto lo apreciamos en el Antiguo Testamento con personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como el mismo Moisés. En el caso del Nuevo Testamento, los mismos apóstoles no solamente fueron apasionados con Jesucristo durante el ministerio terrenal de él, sino que posterior a la resurrección y la ascensión a los cielos, esa iglesia estaba apasionada por Dios. Entonces, el ser apasionados por Dios lo llevó a ser emprendedores. Los hijos de Dios son emprendedores. O sea, donde hay una necesidad, ellos no se pueden quedar con los brazos cruzados. Ya sea si hay una necesidad del evangelio, si hay una necesidad de que esa comunidad conozca a Cristo, esa persona no se va a quedar con los brazos cruzados o simplemente va a señalar la necesidad y nunca va a hacer nada. Todo lo contrario, va a ser como este personaje del Antiguo Testamento llamado Nehemías, que una vez que se enteró que el pueblo de Dios estaba en oprobio, puesto que sus murallas habían sido derribadas, él no solo lo lamentó, sino por ser una persona apasionada por Dios, él puso manos a la obra y Dios
le proveyó los recursos para que él pudiese llevar a cabo la tarea de levantar esos muros que por ende representaban también el levantar espiritualmente al pueblo de Dios. Así que en el evangelio, en la fe, no hay espacio, no hay lugar para tal cosa con que tú y yo digamos que creemos en Dios y nunca tomamos riesgos para el Señor y nunca emprendemos nada para el Señor. Aquí este personaje llamado Caleb es uno sumamente interesante porque se une a todos aquellos que le creyeron a Dios y aún en el estado de la ancianidad, que es el contexto en el cual él se encontraba cuando se expresa aquí en el libro de Josué capítulo 14, a pesar de ya tener 85 años, esa pasión no había menguado. Al contrario, él seguía con el mismo empeño, él seguía con las mismas energías, él seguía con la misma pasión de seguir emprendiendo conquistas para la gloria de ¿qué? De Dios. Para hacer un poquito de historia, ¿verdad? De Caleb. Caleb, pues, fue uno de ellos que estuvieron en la generación de aquel que escribe este libro, Josué. De hecho, Josué y Caleb fueron dos personajes que se distinguieron de entre una multitud de personas que eran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que iban a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, había pues una práctica muy común de esos tiempos, y es que cuando se iba a ocupar una tierra, pues se enviaban unos espías para inspeccionar la tierra. El propósito era primeramente para que asegurarse de que la tierra pues era tal y como se había prometido o reunía las condiciones que ellos tenían. Segundo, también implicaba identificar si habían enemigos. O sea, si la tierra estaba poblada, si estaba poblada con qué tipo de personas, si eran, había muchas personas, si eran personas hostiles o no eran hostiles. O sea, los espías iban con el propósito de precisamente recoger toda esa información y llevarlo al pueblo de una vez que entonces fueran a tomar la tierra, pues no les tomara por sorpresa y pudieran hacer las debidas previsiones y toda la estrategia a llevar a cabo. Y dice ahí que se escogieron 2 espías. Y de esos 2 espías estaba Josué y Caleb. Cuando regresaron a dar el informe al pueblo, dice la historia que según la narra el libro de Números, ahí lo puede buscar en sus casas y estudiarlo más adelante. Números, capítulo 13, versos del 1 al 30, es donde se presenta esta historia. Y dice la Biblia en Números que cuando entonces ellos fueron a dar el informe, de esos 12, 10 sí informaron que la tierra era buena, pero sin embargo que habían unos gigantes, habían unos habitantes que eran sumamente fuertes y que iba a ser prácticamente imposible para ellos derrotarlos. O sea que ellos vinieron con un informe sumamente desalentador, y ya que de por sí el pueblo en el desierto ya había desarrollado una cultura de siempre tener temor y de siempre no aceptar los retos que Dios les ponía. O sea que ellos, en lugar de ver los retos como una oportunidad para ejercitar la fe, siempre la veían como una oportunidad para entonces quejarse y volver atrás. Entonces el pueblo, cuando escuchó ese informe desalentador, pues entonces dijeron, pues vámonos a volvernos atrás. O sea, después de haber transitado por 40 años en el desierto, la sugerencia de ellos era volver atrás. Mientras que en este caso Josué y Caleb dijeron que ciertamente allí había unos habitantes y ciertamente esos habitantes se proyectaban como unos bastante fuertes. Pero sin embargo, si Dios los había traído hasta aquí, entonces Dios les iba a dar la victoria. Josué y Caleb no estaban llevando un mensaje de motivación, estaban diciendo la verdad. Que de hecho, eso es la gran diferencia entre un predicador de la palabra y un motivador. Un motivador que hoy día ha tomado pues mucha fama y han sido motivo de, ¿verdad? Casi son celebridades, aquellos que son buenos en la retórica y en la presentación, hacen buen dinero y le dicen a la gente, mira, tú puedes conquistar grandes cosas, cree en ti mismo, haz aquello, haz lo otro, mira que yo pude, pues tú puedes.
Y ellos, pues, el motivador, básicamente, lo que utiliza son las experiencias de ellos, si es que en algunos casos, si son legítimas, para motivar a otros. Entonces, pues esas personas pues pagan grandes cantidades de dinero, no solamente en escuchar a ese motivador, sino también en comprar los libros y comprar los CD, los DVD y todas estas cosas, y se vuelve todo un negocio esta situación. Las personas salen muy entusiasmadas de momento, pero luego al otro día esa euforia cae. Este no es el caso de Josué y Caleb. Josué y Caleb no eran motivadores. Ellos estaban diciendo la verdad. Ellos estaban diciendo, miren pueblo, si Dios nos sacó de Egipto, que eso fue un hecho. O sea, nos sacó de la cautividad del imperio más poderoso del mundo de aquel entonces. Si Dios nos guardó en el desierto, porque en el desierto tuvieron grandes retos, tuvieron necesidad de alimentos y Dios les dio provisión. Tuvieron también la hostilidad de algunos pueblos que trataron de impedir su avance y Dios los protegió. Y si Dios estuvo con ellos en todo ese caminar, como ahora que estaban a vísperas de ocupar la tierra que Él les había prometido, los iba a abandonar? Porque Josué y Caleb estaban fundamentados en Dios, en hechos que habían ocurrido en la vida de Israel. Ellos fueron testigos del poder de Dios y de su misericordia. Así que esto no fue un discurso para simplemente agradar los oídos y hacerlos sentir bien, sino que le estaban diciendo que la verdad. Mis queridos hermanos, nosotros los predicadores del evangelio no somos motivadores. Yo no te estoy diciendo a ti que tú sigas mi ejemplo. Yo no te estoy diciendo a ti que tú simplemente repitas unas palabras o que sigas tales 4 o 5 pasos para poder progresar en la vida y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Yo te puedo decir como predicador que soy lo que soy, pero es por la gracia de Dios y que esa gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. O sea que estoy basado en los hechos de que de la muerte y resurrección de Jesucristo, que fueron eventos reales, y que todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo nunca han sido avergonzados, que el Señor nos pasa por un proceso de santificación, nos pasa por un proceso de maduración espiritual, va quitando todas aquellas cosas que éramos antes en términos del viejo hombre, viciado de todas esas malas actitudes. Y entonces nos renueva espiritualmente con el nuevo hombre, que es según Dios, de acuerdo a Jesucristo, nuestro primogénito entre muchos hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 29. Allí es que está esto, mis queridos hermanos. Y hoy nosotros les ponemos de la palabra de Dios, de aquellos que estuvieron con el Señor, de esta palabra que el Espíritu Santo ha preservado a través de los siglos, porque a pesar de que muchos han tratado de ridiculizar la Biblia, muchos han tratado de desmerecer su mensaje y su contenido, la misma permanece en pie porque es la palabra de Dios. Y a fin de cuentas, todos tendrán que doblar sus rodillas delante del único que merece adoración, que es Jesucristo nuestro Señor. Y Caleb fue uno, junto a Josué, que les dijo, vamos a entrar porque Dios está con nosotros. Tristemente, no le escucharon. Tristemente, los despreciaron. Pero ¿saben qué? Dios no avergonzó a aquellos que creen en Él. No puso en vergüenza a Josué y Caleb. Y les dijo, ustedes van a entrar a la tierra y aquellos morirán ¿qué? En el desierto. Aquellos que rechazan abiertamente el evangelio, aquellos que se niegan a confiar en Dios, aquellos que solamente están aquí por los panes y los peces, morirán, perecerán en el desierto de la vida. Sus nombres quedarán en completo anonimato. Serán enterrados y ninguna memoria se hará de ellos. ¿Saben por qué? Porque nunca se hace historia de los cobardes. Solamente se hace historia de aquellos que por medio de la fe son valientes, como lo fue Josué,
de lo cual el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y su gran amigo Caleb, que ahora en el pasaje que nosotros leímos, ya habían pasado más de 40 años. Y a los 85 años de edad, escúcheme bien, a los 85 años de edad, que algunos piensan, ¿verdad? Que esto es o para muy jóvenes o esto es para muy adultos. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando en la fe y le compartía el evangelio a aquellos que eran mis contemporáneos, me decían, no, yo no quiero nada de eso de la religión y de la fe, yo lo voy a dejar para cuando sea anciano. Porque querían que disfrutar la vida. Como si disfrutar la vida a espaldas de Dios pues realmente fuera gratificante. Pues mira, es completamente falso. Y otros, pues sencillamente que ya eran personas avanzadas de edad, me decían, ay, es que ya para mí es tarde. Hermanos y amigos, no importa la edad que tú tengas, sea que un adolescente o que sea ya una persona avanzada en edad, aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Aquellos que confían en el Señor pueden emprender grandes cosas para el Señor, puesta que su confianza no está en ellos mismos, sino está puesta en aquel que le llamó y que le sostiene. Aquí Caleb entonces se presenta delante de Josué y pudo haber dicho Caleb lo siguiente, bueno, ahora voy a disfrutar del retiro, no voy a hacer más nada. Pero no, porque las personas que son apasionadas por Dios y por su reino, por su causa, siempre van a estar emprendiendo. Y aquí él le dice, yo quiero conquistar ese monte, dame acá ese monte. Entonces, ya habiéndole hecho ustedes ya un repaso de esta historia y habiendo explicado parte del texto que acabamos de leer, vamos ahora a compartir las enseñanzas de esta fascinante historia, de este pasaje de las Escrituras de Josué capítulo 14, versos del 6 al 14, bajo el tema de lo que es que apasionados por Dios y por su causa, por el reino, basado en el ejemplo de Caleb, que no es el único de las Escrituras, porque Josué está en buena compañía de personajes como Moisés, como Josué, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, como Débora, como tantos y tantos más personajes que están en las Sagradas Escrituras, de los cuales no están allí plasmados para que los admiremos, sino para que sigamos que su ejemplo. Lo primero que podemos apreciar como enseñanza de este pasaje es lo siguiente, y escúchenlo bien y lo pueden anotar en sus casas. Y es que aquellos que son apasionados por Dios y por su causa, siguen al Señor, escuche bien, siguen al Señor aun cuando otros se desaniman. Repito, aquellos que son apasionados por Dios y su causa, siguen al Señor aun cuando otros que se desanimen. Josué capítulo 14, verso 8. Caleb, cuando está en esta conversación con su amigo Josué, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, que mi Dios. Si tiene su Biblia allí y el pasaje que está en pantalla, puede prestar atención que dice, o sea, mis hermanos que habían subido, o sea, los otros espías, hicieron desfallecer el pueblo, o sea, los desanimaron. Ese pueblo que de por sí siempre caminaba desanimado, estos otros 10 espías contribuyeron al desánimo y lo hicieron desfallecer. Pero dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Miren, aquellos que siguen al Señor, aquellos que tienen pasión por el Señor, aquellos que aman la obra del Señor, no están mirando a su derecha y su izquierda. Y su vida y su desempeño cristiano no va a depender si los que están al lado están animados o no están animados. Una de las grandes excusas que se utilizan hoy día, y de hecho que el enemigo de las almas lo utiliza en casi
todas las iglesias. Esto es algo universal. Es el desánimo. Pero el desánimo que viene como resultado de ¿qué? De estar mirando a derecha e izquierda. Nosotros hemos dejado que sean el desempeño de otras personas o su ánimo, lo que sea, lo que nos anime a nosotros a seguir hacia adelante. O sea, si el grupo está completamente animado, entonces yo estoy animado. Pero si el grupo está desanimado, yo me desanimo. O sea que a fin de cuentas yo soy cautivo, esclavo de las emociones de los que están a mi alrededor. Por lo tanto, quiere decir que yo no soy líder. Y por lo tanto, quiere decir que no solamente no soy líder, que yo no soy seguidor de Cristo, yo soy seguidor de los hombres. Ahí está el asunto. Muchos decimos que seguimos a Cristo, pero a fin de cuentas estamos siguiendo hombres. ¿Por qué? Porque si aquel cae, en lugar de nosotros ayudarlo a levantarlo, hacemos que nos caemos con él. Si aquel está desanimado, pues yo también estoy desanimado. Es como una especie de hipocondría espiritual. ¿Tú sabes lo que es un hipocondriaco? Un hipocondriaco en términos psicológicos es aquella persona que si ve a alguien que está enfermo, ya él también siente los mismos síntomas. Si aquel dice que tiene coronavirus, él dice, yo también, yo creo que yo lo tengo. A mí también me duele la cabeza. También, yo no puedo respirar. Si aquel dice que tiene dolor de barriga, yo también tengo dolor de barriga. O sea, siempre está captando, siempre está recibiendo la enfermedad de los otros. Y hay algunos que son hipocondríacos espirituales con el desánimo de los otros. Llama a un hermano en la fe y le dice, ¿cómo estás? Yo estoy desanimado. Pues yo también. Si entonces escuchan otro que le dice, no, yo estoy animado. Pues yo estoy animado. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Dios nos ha creado para estar en sociedad. Dios nos ha creado para nosotros ser un sector que vivimos en comunidad. Pero saben que la gran comunidad, que es la iglesia de Jesucristo, está compuesta de tal manera que si uno se desanima, entonces otros le animan a seguir hacia adelante. No es que se desaniman con él. Ciertamente pueden entristecerse de la condición de ese hermano, pero le van a ayudar a levantarse, porque luego serás tú el que necesites ese ánimo. Imagínense que todos estemos remando en un barco y entonces se canse uno y todos los demás digan, pues yo también me cansé y nadie reme. Pues se queda en alta mar. Caleb no era así. Caleb no tenía su relación con Dios dependiendo de cómo otros crecían espiritualmente, cómo otros se animaban o no se desanimaban. Caleb tenía su mirada puesta en el Señor. Caleb no dejaba que las circunstancias ni las personas determinaran que su confianza y su desempeño en el Señor. Al contrario, él trató de persuadirlos. Él trató de hacerles cambiar su forma de pensar, pero tristemente hay personas que si la mayoría piensa de una manera, entonces siguen a la mayoría. Son como ovejas, pero ovejas que siguen lo incorrecto. Porque nosotros somos ovejas, pero somos ovejas que seguimos al buen pastor, que es Jesucristo. Y el buen pastor nos dice que sigamos hacia adelante, porque Él es nuestro pastor. El negativismo, la falta de fe de otros no influenciaron a Caleb, no influenciaron a Josué. Yo te digo a ti, hermano, tú has creído legítimamente en Jesucristo. No dejes que la negatividad, tú no dejes que la falta de fe de otros te afecte. Al contrario, influéncialos tú a ellos con ánimo y con fe. Sigue hacia adelante. En Números capítulo 13, verso 30. Que está esta historia de Caleb y Josué con el pueblo. Dice en Números 14:30. Y miren lo que dice Dios, ¿verdad? Lo que dice Dios acerca de Caleb. Pero primero vamos al capítulo 13, verso 30. 13, verso 30. En el capítulo 13, verso 30 de Números dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso es un líder. Eso es un hombre apasionado por Dios. Eso es un hombre que conoce a su Dios, porque como bien le dije al inicio de esta exposición, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Y qué Dios hace con ellos?
Dice en el capítulo 14, verso 30, Dios hablando, escuchen bien lo que dijo Dios. Vosotros a la verdad no entraréis. ¿Quiénes? Los 10 espías con toda aquella masa de gente que escogieron escuchar los negativos y los desfallecidos en lugar de escuchar a los que tenían fe y confían en el Señor. Dice, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios mismo dijo, aquellos no entran, ustedes no entran. La pregunta que yo le hago a usted antes de pasar al siguiente punto, ¿tú vas a seguir hacia adelante o te vas a quedar en el desierto? La decisión está en ti. O sea, tú crees en Jesucristo, crees en la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar las voces negativas? Y simplemente pues vas a reducir tu vida cristiana ¿a qué? A escuchar mensajes, que es bueno, es maravilloso escuchar mensajes. Ahora tenemos una gran variedad de mensajes. Para mi tiempo yo no tenía nada de esto. Qué bueno. Pero si tenemos más recursos para crecer espiritualmente, quiere decir entonces que mayor responsabilidad tenemos delante de Dios para actuar en favor del reino de Dios. Porque si al que recibe mucho, mucho se le demanda. Y si ahora has recibido capacitación de todos lados y no solamente recibes la capacitación de tu pastor, porque tú debes recibir primero la capacitación y la enseñanza de tu pastor y luego de todos sus compañeros de ministros que también utilizan. Si tú has recibido todo ese conocimiento y permaneces inerte, tienes un problema. Pero si tú utilizas todo eso, todo ese testimonio de la palabra de Dios y de toda esa nube de testigos, entonces correrás con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe. Recuerden la primera enseñanza. Si tienes pasión por Dios y su causa, aquellos que siguen a Dios, siguen al Señor aun cuando otros se desanimen. ¿Saben por qué? Porque estas personas no es que simplemente tienen una relación con Dios, es que están identificados con Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Antes de pasar al siguiente punto, esta semana yo leía, tenía un libro, estaba leyendo una literatura muy interesante, un ministro estaba compartiendo unas experiencias, unos consejos de ministerio. Y estaba hablando precisamente de lo que es el crecimiento espiritual y de lo que es una relación con Dios. Y utilizó la siguiente analogía que quiero compartir con ustedes porque me resultó sumamente fascinante y es la siguiente. Él dijo que hay personas que dicen, yo tengo una relación con Dios. Pero hay personas que no es que tienen una relación con Dios, es que viven integrados a Dios. Y lo ilustró de esta manera. Él dijo, imagínense que nosotros podamos entrevistar a un niño que se encuentra, un bebé, un feto, en el vientre de su madre. Imagínense que nosotros pudiéramos hacer esa entrevista y que lógicamente él pudiera articular sus contestaciones, ¿verdad? Y que dice él, y que nosotros le preguntáramos a ese niño que está en el vientre de su madre y le dijéramos, oye niño, ¿tú tienes una buena relación con tu madre? Imagínense, o sea, esa pregunta, ¿usted tiene una buena relación con su madre? A lo cual el niño contestaría lo siguiente, dijo el pastor, yo no tengo una relación con mi madre. Es que yo sin ella no soy nadie. Yo de ella recibo el amor. Sin ella yo no puedo nutrirme. Sin ella yo no tengo protección. Sin ella yo no voy a poder ver la vida fuera del vientre. Por lo tanto, no es solo una cuestión de una relación. Es que yo dependo totalmente de mi madre. Asimismo, Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 que esto no solamente es una relación, es que separado de él nada podemos hacer. Y las personas los creyentes que son apasionados por Dios, no solamente es que dicen yo tengo una relación con Dios, no dicen es
es que yo no puedo vivir sin Él. Y todo lo que soy es por la gracia de Dios. Lo segundo que podemos apreciar de este pasaje es que aquellos que tienen pasión por Dios y su obra siguen al Señor. ¿Saben por qué? Porque confían en sus promesas. ¿Confían qué? En sus promesas. Dice en el libro de Josué, capítulo 14, verso 9, lo siguiente. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, que mi Dios. Si aquellos que tienen pasión por Dios le siguen, aun cuando otros se desanimen, aquellos que tienen pasión al Señor, por el Señor y su causa, le siguen porque confían en sus promesas. En otras palabras, tienen fe. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera en que nosotros podamos agradar a Dios si no es con fe. Usted podrá cantar lo más lindo que puede cantar un ser humano. Usted puede ejecutar su instrumento musical de la mejor manera, ser un experto. Usted puede tener toda la inteligencia del mundo de memorizar versículos y credos y libros teológicos. Pero si usted no tiene fe, no agrada a Dios. ¿Y cómo se expresa la fe? Mediante acciones. No es decir, yo tengo fe. Es decir, yo tengo fe y mis obras, mi vida acompañan esa declaración de ¿qué? De fe. Y la fe no está fundamentada en un vacío, no es fe en la fe, porque eso es algo completamente ilógico. La fe tiene como fundamento la palabra de Dios. La fe se fundamenta en Jesús y su palabra, y al mismo tiempo la fe se sostiene por las promesas de Dios que están en la palabra de Él. Dice en Romanos, capítulo 4, si me pueden acompañar en esa fascinante epístola o libro de Romanos, capítulo 4, versos del 18 al 22. Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que es fe y de una fe actuando. Dice en Romanos capítulo 4, versos del 18 al 22. Él creyó, o sea, Abraham está hablando aquí en este contexto, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Porque recordemos que Abraham pasó por muchas pruebas de fe. Y entre ellas, la primera era que Dios le dijo que saliera de su casa, de su parentela, hacia un lugar que él le iba a señalar. Así que Abraham hizo su primer paso de fe, salir de la comodidad. ¿Para qué? Para moverse hacia donde Dios le tenía destinado. Abraham no sabía los detalles, solo confió en Dios. Y lo segundo es que Dios le dijo que iba a ser padre de una gran nación. Y como bien dice la historia, Abraham pues ya era avanzado en edad, su esposa también, y aparte de ser avanzada en edad, era estéril. Pero como Dios se lo dijo, ellos confiaron. Y dice en el verso 18, verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, aquí está hablando en el contexto de un Abraham ya bastante avanzado de edad, así como lo fue Caleb. Pero aquellos que son apasionados por Dios, la edad no es un obstáculo, ni la juventud, ni la vejez. Lo que lo sostiene es la fe en las promesas de Dios. Y dice en el verso 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada que por justicia. Aquellos que tienen pasión por Dios y por su causa, así como Caleb, siguen al Señor porque confían plenamente en sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para que mienta.
Dios no miente, cumple sus promesas. Y si el Señor mismo, como bien le dijo al apóstol Pablo, que él iba a perfeccionar la obra que había comenzado, y que el mismo apóstol Pablo tenía esa misma convicción a pesar de las prisiones, a pesar de los obstáculos, de seguir hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en Jesucristo y su fortaleza eran las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. El Señor nos guarda. Sus promesas son fieles. Repito, son verdaderas. Y por último, y no menos importante, de la enseñanza de la exposición de esta tarde es que aquellos que son apasionados por Dios y su reino son aquellos que siguen al Señor y obtienen la bendición. Miren lo que dice en Josué capítulo 14, verso 14. Josué capítulo 14, verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Él le dijo, dice en el verso 12 del capítulo 14 de Josué, dame acá ese monte, dámelo, que yo tengo las fuerzas y el Señor ha sido fiel y lo voy a conquistar. ¿Qué dice en el verso 14? Que el Señor le dio ese lugar, ese monte, cuál sería su nombre, Hebrón. Hebrón vino a ser un lugar muy importante dentro de la historia bíblica y entre ellos es porque vino a ser una gran ciudad de refugio. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Aquellos que son apasionados por Dios, Dios les bendice. Dios les permite ver el esfuerzo de su trabajo. Les permite participar de aquellos por el cual ellos le dan gloria y honra. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para nuestro Dios. Hoy tenemos muchos retos por delante, mis queridos hermanos. En algunos sectores esta pandemia todavía está dando fuerte. Donde nosotros estamos está prácticamente controlada, pero todavía hay que tener sus precauciones. Todas estas situaciones nos han puesto ante nosotros unos grandes retos. Por eso es que la iglesia después de la pandemia no puede volver a la normalidad. Porque la normalidad era una iglesia sentada consumiendo servicios religiosos y no impactando a la comunidad. A esa normalidad yo no quiero regresar. Yo quiero volver a la normalidad del reino de Dios y de los que creen en Cristo. ¿Y cuál es la normalidad de los que son creyentes de Cristo y su reino? Son apasionados por Dios. Se nutren de la palabra de Dios en la iglesia local, participan de la iglesia local, pero son emprendedores. Tienen familiares que no conocen a Cristo, ese es el monte que tienen que conquistar, compartir el evangelio de Cristo. Ven comunidades que no hay testimonio del evangelio ni de sana doctrina. Ellos dicen, heme aquí, envíame a mí. Ven que hay un sector de la sociedad que se siente sin esperanza y que nadie se ha acercado a ellos. El que es apasionado por Dios y su causa va donde otros no han ido. La iglesia contemporánea de hoy, o sea, nuestra iglesia, la iglesia en términos genéricos, generales, es una iglesia que tristemente habla de fe, pero nunca la ejecuta. Son soldados que siempre se están capacitando para ir a una guerra que nunca combaten. Y allí, en esas circunstancias, tristemente el enemigo de las almas hace y deshace. Pero cuando una iglesia, un creyente, legítimamente está apasionado por Dios,
y por la causa del reino de Dios está lo suficientemente ocupado para adorar a Dios en su iglesia local y ver la iglesia local como un medio para capacitarse e ir afuera a emprender donde otros no han hecho. Algunos quieren plantar iglesias donde ya otros lo han hecho. Otros quieren ser misioneros donde todo el mundo es creyente. Esos no son misiones. Misiones es donde no es Cristo conocido. Donde nadie se atreve a emprender, ellos van. Que Dios permita que nuestra vida como creyentes, como iglesia, reflejen la pasión por el Señor y su causa, como todos estos personajes de las Escrituras así exhibieron. Y podamos decir a ese monte, dame acá ese monte. El monte, en términos bíblicos, siempre fue representativo como de obstáculos o de retos. Y el mismo Jesucristo dijo que hasta con una fe, como un grano de mostaza, le dirá en este monte que se salga y se irá. Porque puede ser que el gran monte que hoy tienes que conquistar sea tu propia incredulidad y tu falta de voluntad de acercarte a Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu corazón y te permite conquistar aquello que te impedía acercarte a Dios. El Espíritu Santo llama para que te acerques a Cristo. Dios es el que llama, el que escoge, y su llamado es eficaz. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.